Lujo, restaurantes famosos, destinos exóticos, fiestas exclusivas y iPhone, muchos iPhone. Desde casi la llegada del primer modelo, este smartphone se ha vuelto icono de exclusividad, estatus y se ha relacionado siempre con la jet set y con ciertos círculos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es el preferido por los más ricos? Hoy os traigo algo un poquito diferente, así que sobre todo, tomaos con calma este vídeo, sentaos, relajaos, pedíos un cóctel, uno sin alcohol por aquí, porque los famosos usan iPhone. Antes de dar paso a los 7 puntos de los que trata este vídeo, puntos muy cortitos, quiero hacer dos aclaraciones rapidísimo. No todos los teléfonos caros son de Apple, es decir, hay teléfonos más caros incluso que el iPhone, ¿vale? Y luego, no todos los famosos usan iPhone. Esto creo que está bastante claro, estoy generalizando, pero estoy generalizando con una base, y es que sí es una gran mayoría. Vamos con el primero de los puntos, y es precisamente el tema del estatus, de la imagen. Es cierto que hay influencers, que hay gente rica, que hay gente famosa, que utiliza los iPhone más que nada por imagen, porque, ¿cómo te vas a ver con otro teléfono? Sí, es cierto. De hecho, esto es algo que no le debería sorprender a nadie, igual que hay marcas exclusivas de bolsos, de ropa, de coches, que se ven, por supuesto, mucho más en gente pues de un poder adquisitivo mucho más alto. Entonces, sí se utiliza por otros muchos motivos que ahora veremos, pero por supuesto también hay gente que utiliza muchos tipos de productos, no solo electrónicos, por imagen. Luego está el tema bastante curioso de iMessage. No sé si lo sabéis, pero desde hace unas semanas hay una opción súper sencilla para poder utilizar esa mensajería de Apple con dispositivos Android. Bueno, pues esto ha sentado bastante mal en ciertos círculos a ciertas personas y, bueno, pues hay gente que le sienta mal que algo que parecía exclusivo de Apple, pues sea para todo el mundo. Bueno, el tema de iMessage es algo 100% real en ciertos círculos, sobre todo en Estados Unidos, famosos o no, pero iMessage allí es casi la Biblia. Muy poca gente utiliza WhatsApp, Telegram, casi utilizan más los privados de Instagram, pero iMessage es algo que evidentemente en círculos de famoseo, de influencers, de gente con poder adquisitivo súper alto, pues es algo que se utiliza muchísimo. Por supuesto os voy a hablar del ecosistema. ¿Qué es esto del ecosistema? Pues diferentes productos de una misma marca que se entienden genial entre ellos y, bueno, interactúan de una forma rápida, sencilla, fiable, confiable, segura, etcétera, etcétera, etcétera. Ecosistemas hay de mucho tipo. Hablando de electrónica de consumo, tenemos el ecosistema de Samsung, el de Huawei, el de Google, pero quizás el más extendido en el mundo y por supuesto también en ambientes más exclusivos, pues es el de Apple. Que los AirPods se entiende genial con tu iPhone, que tu iPhone se entiende genial con el iPad, que el iPad se entiende genial con el MacBook o con el iMac. Entonces al final tienes ahí por nombrar algunos productos, tienes una serie de dispositivos que funcionan genial los unos con los otros, y cuando ya te dedicas a cosas como, yo que sé, el cine, la música y demás, necesitas que todo fluya, ¿vale? Aunque te tengas que gastar una pasta gansa, porque claro, si quieres todo el ecosistema, cuando digo todo es todo, te vas a gastar varios miles de dólares. Luego está el tema de las aplicaciones. Aquí va a haber gente que incluso se moleste, pero esto lo digo después de llevar casi 10 años con este canal y más tiempo hacia atrás trabajando, ayudando a la gente con sus aplicaciones, sus datos, sus contactos y todo esto en tienda. Entonces, las aplicaciones no siempre funcionan mejor en el iPhone, pero en muchas ocasiones es así. A veces salen incluso antes, incluso algunas funciones llegan antes al iPhone que a Android. Mira, por poner un ejemplo, Google Drive funciona mejor en el iPhone a la hora de subir un archivo o varios archivos que en Android, ¿vale? Pero sí que es cierto que en Android puede trabajar en segundo plano y en el iPhone pues no, tienes que tener la aplicación en primer plano, aplicación abierta. Bueno, el caso es que más allá de esto, luego está el tema de las aplicaciones exclusivas para iPhone. En ciertos ambientes, y esto es algo que yo he podido comprobar y la verdad es que aluciné bastante, hay, vamos a llamarlo, sí, clubs privados y demás, cuya aplicación funciona o solo existe
para iOS. De hecho, hay empresas que solo tienen la aplicación para el iPhone y solo funciona para el iPhone, no existe para Android. Esto cada vez se ve menos. Esto es ya hasta súper raro, pero sigue existiendo. Y de hecho, esto también es lo que ha movido un poco todo el tema de que si el estatus, que si la exclusividad y demás, ¿no? Un poco leyenda urbana. Por supuesto, también os voy a hablar de las redes sociales. ¿Cuántas veces habréis escuchado eso de no, yo es que utilizo el iPhone porque las historias cuando las subo a Instagram con un Android se ven como el culo y con el iPhone se ven increíbles y se escuchan perfecto? Esto no es mentira, esto es una realidad. Sí que es cierto que con ciertos modelos de Android poco a poco se va acercando la cosa, pero esto no es culpa de Apple, ni de Samsung, ni de Xiaomi, ni de... No. Esto es culpa de Facebook, bueno, de Meta, que es la dueña de Instagram, que están empeñados en que funcione mejor, ¿no? Porque, no, es que es más cómodo desarrollar la aplicación para... Es que en Android es muy complicado porque hay tantos modelos. Otras empresas lo han logrado, pero bueno, os hablo de esto, os hablo también de otras redes sociales, yo que sé, Snapchat y cosas así. Muchas veces el tema de las redes sociales es algo vital para una influencer, para un famoso, viven de ello, viven de su imagen o de subir contenido o del tema de colaboraciones comerciales, y lo que buscas siempre en tu trabajo, entiendo yo que esto es como un panadero, un influencer, un mecánico, una peluquera, esto es así. Todos queremos las mejores herramientas o pretendemos tener las mejores herramientas para sacar lo máximo de nosotros mismos y ofrecer al cliente el mejor producto posible. Bueno, pues esto, aunque la brecha poco a poco se va cerrando, todavía sigue existiendo. ¿Cuántas veces habéis escuchado eso de no, yo no quiero un Android porque tienen virus, o sea, prefiero un iPhone aunque sea carísimo y tenga que comer arroz durante 2 años y pagarlo a plazos durante 3 o 4, porque en el iPhone no entran virus? A ver, esto no es cierto. Virus hay para todos los sistemas operativos. Para todos. Pero es cierto que como el parque móvil es más amplio Android, hay más Android que iPhone en el mundo, pues normalmente pues hay más ataques a dispositivos Android, vamos a decirlo así. iPhone quizás sea un poquito más seguro, pero por ejemplo los Android, y ya de ciertas marcas, todos los meses reciben su parche de seguridad para tapar vulnerabilidades. Luego está el tema de, y esto es cierto, descargar cosas desde donde no debes, que esto en el iPhone es un poco más complejo, es más intrincado y complicado, pero en Android es tan sencillo como abrir el navegador, bajar el APK, instalar y ya. Entonces, evidentemente, si haces esto sin ningún tipo de seguridad, pues tienes todas las fichas, amigo. Por tanto, el iPhone es muy seguro, pero Android también lo es. Aunque los famosos y la gente, los influencers muchas veces optan por el iPhone porque además Apple, ya lo sabéis, ¿no? Que ha hecho incluso campañas con el tema de la seguridad. Y esto es algo a lo que se presta muy poca atención, pero está ahí, bien presente, y casi ninguna marca puede igualar. Es la atención en la tienda, incluso telefónica, vía telemática, el Apple Care, ¿no? Tienes que pagarlo, evidentemente, y no es barato en muchos casos, en muchos productos, pero esa seguridad que te puede llegar a dar, que no es infalible, que a veces incluso con Apple Care te torean bastante, pero esa seguridad de tengo un problema y me lo van a solucionar al momento, vaya a la tienda o no, e incluso que me recojan el producto y luego me lo traigan reparado, pues está genial. Entonces, evidentemente, en ciertos círculos exclusivos y demás, pues esto es así. Yo he trabajado en tienda enfrente de una Apple Store, en una zona donde había pues muchas urbanizaciones y mucha gente pues famosa, rica, influencers y todo esto, y me decían precisamente esto, no, yo uso el Apple, me decían así, uso el Apple, uso el iPhone, uso esto, más que nada porque si aquí tengo algún problema, pues a lo mejor porque estás tú me lo puedes solucionar, pero voy a la tienda y en media hora me lo solucionan. Entonces, en ciertos ambientes exclusivos, o no tan exclusivos también, pues esto, quieras o no, hace que ganes puntos. En conclusión, los dispositivos de Apple están genial, no son perfectos, no son quizás ni siquiera los mejores, son productos muy caros, pero esto no quiere decir que la otra opción, que los dispositivos Android, sean absolutamente geniales y sobre todo muchísimo más variados. Así que, bueno, quería traeros este vídeo un poco de forma curiosa para que disfrutáramos un ratito con un tema un poquillo diferente, así que me podéis dejar vuestra opinión en comentarios, suscribiros por supuesto y nos vemos en próximos vídeos.
Chao.